Bien, joven. A ver. Ya, así se visualiza, ¿no? Sí se visualiza, profesor. Ya. Mire. Esta pregunta dice, un gran porcentaje de pobladores arequipeños solicitan que el prefecto de la ciudad deje el cargo. Este pedido se puede considerar como parte de un proceso de... A ver, dentro de los mecanismos de participación ciudadana, cuando queremos sacar del cargo a alguien, tenemos dos tipos de procesos para eso. Un proceso de revocatoria y un proceso de remoción. Lo que pasa es que en el caso de los prefectos, ¿qué tipo de cargo ocupan? Estos prefectos ocupan cargos de confianza. El prefecto es el representante del Poder Ejecutivo, ¿ya? El prefecto es el representante del Poder Ejecutivo en la localidad, ¿ya? Eso es el prefecto. Entonces, es un cargo de confianza. Quien lo nombra es el presidente de la República. ¿Listo? Entonces, como es un cargo de confianza, ¿quién lo puede sacar? Mejor dicho, ¿cómo se le puede remover? Se le puede quitar del cargo con una remoción, porque la revocatoria es para autoridades locales y regionales, pero elegidas por voto popular. Pero acá, ¿qué nos está diciendo? Perfecto. Entonces, la respuesta aquí sería remoción de autoridades. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, queja, comentario? Profesor, Dime. ¿y en qué casos se aplicaría la revocatoria? Cuando sea, por ejemplo, alcalde, cuando sea gobernador regional, cuando sea consejero regional. Incluso la revocatoria es para jueces y para los jueces, mejor dicho, elegidos por voto popular. Por ejemplo, los jueces de paz, ¿ya? Los jueces de paz, claro, los jueces de paz los elige el pueblo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, y a los ministros.
la consulta popular allá. Mira, lo que pasa con la consulta popular es que los procesos de consulta popular son dos. ¿Ya? Los procesos de consulta popular básicamente son dos, los que están normados en la Constitución, referéndum y revocatoria. ¿Ya? Entonces, los procesos de consulta popular engloban referéndum y engloban revocatoria. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Siguiente. La característica de los derechos humanos que niega la preponderancia de los derechos civiles y políticos sobre los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa se denomina. A ver. Se supone que todos los derechos humanos son un conjunto, ¿cierto? Y como son un conjunto, no hay derechos que estén uno por encima del otro. Entonces, no hay una jerarquización, no es como los valores, ¿no? Los valores tú los puedes jerarquizar, pues, ¿no? Incluso las llamadas pirámides de necesidades, por ejemplo, las pirámides del Maslow, por ejemplo, se puede hacer, se puede jerarquizar, ¿no? En el caso de los derechos humanos, como son un conjunto completo de derechos, si tú quitas uno, ¿no? Basta que tú quites uno, afectas a todos. ¿De acuerdo? Si tú quitas un derecho, ya afectas a todos. Cualquiera sea de estos derechos. Entonces, todos los derechos tienen el mismo valor, todos los derechos tienen el mismo peso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La D, Exacto. Los derechos humanos son indivisibles. indivisibles, ¿no? Los derechos humanos son indivisibles. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿a qué se refiere cuando dice que son utópicos? O sea, utopía es algo que tú imaginas, que es algún tipo de realización que es difícil de conseguir, ¿no? Esa es utopía. Inalienables. Ya. Cuando tú hablas de derechos inalienables, ya, cuando tú hablas de derechos inalienables, estás diciendo que los derechos, ¿cómo decirlo en palabras sencillas? Como son inherentes, ya, como son inherentes, son propios, ¿listo? Vienen con los seres humanos, no se pueden, no, uno no puede renunciar a sus derechos. O sea, la disposición del derecho es una cosa, yo puedo disponer mis derechos, hacerlos efectivos o no, pero no puedo renunciar a ellos. Y tampoco el Estado puede disponer sobre mis derechos de forma absoluta. O sea, el Estado, ¿cómo decirlo? El Estado no puede disponer de los derechos de forma absoluta de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Eso no implica, o mejor dicho, eso no implica que no haya regulaciones, porque sí hay regulaciones. Por ejemplo, hay límites para el ejercicio de los derechos, eso no tiene nada que ver.
Pero el Estado de la nada no puede decirte, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú tengas un derecho y los demás sí. Mm, no se deben utilizar más los derechos. En el caso de la inalienabilidad de los derechos, tiene que ver más con la no renuncia de los derechos, porque no puedes renunciar a los derechos que forman parte de tu ser, ¿ya? Porque, a ver, yo renuncio a uno de mis derechos y ¿qué pasa con todos los demás? Se ven afectados, ¿no? Porque estamos diciendo que los derechos son indivisibles. ¿Ya? A eso se refiere la inalienabilidad. ¿Listo? Esas dos preguntas son de sociales. Vamos a ver las de biomédicas, ¿ya? Vamos a verlo. Uy, se han perdido las de biomédicos. Bueno, vamos a ver las del directo del examen, ¿ya? Bueno, en el caso de biomédicas, las preguntas que han venido de este examen, ¿ya? De biomédicas, han sido, por ejemplo, acá está, ya las encontré. Ya, ¿se ve? Sí, profe. Ya. Dice, el Comité Intergubernamental de Patrimonio Cultural, de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, de inmaterial, dice, no debería ser inmaterial, no, simplemente inmaterial, compuesto por 23 países, en el 2015 incluyó una danza arequipeña a la lista, ¿no? A la lista representativa tras un largo proceso que duró 2 años. El patrimonio inmaterial en mención se denomina. La danza de las tijeras no es de Arequipa. El huititi sí es. Danza de los turcos sí es. Huifala sí es. Carnaval sí es. Ahora, ¿cuál de estas danzas es declarada patrimonio cultural? A ver, muchachos, ¿qué hubieran marcado ustedes? El Huititi. El huititi. Exacto. La danza del huititi es la que en el 2015 se ha incluido como patrimonio inmaterial. ¿Ya? Ahora, dice, es un derecho de los pueblos indígenas, ¿ya? Pueblos indígenas u originarios a ser consultados, ¿ya? Sobre las medidas legislativas o administrativas que afectan directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. ¿Qué marcas? Consulta La previa. respuesta está al ojo, ¿no? La respuesta está al ojo. Si habla de pueblos indígenas, ¿qué vas a marcar? La consulta previa. La consulta previa. O sea, todo lo que está relacionado
a pueblos indígenas es consulta previa. Sí, de sencillo. Todo lo que es consulta, todo lo que es pueblos indígenas es consulta previa. ¿De acuerdo? Ya, bueno, listo. Profe, en ingenierías que han preguntado. A ver, en ingenierías han preguntado lo siguiente. Sí, ¿dónde está? Se perdió. Ya, bueno, estamos pendientes de las ingenierías. Chicos, estábamos resolviendo una práctica, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Ya la han terminado? Una parte. Ya. Quiero que termine esta práctica. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a compartir. Hemos hecho hasta la pregunta. ¿Hasta qué pregunta habíamos hecho aquí? Creo que hasta las 7. Ya, entonces de 8, 9, 10, 11 hasta aquí, siquiera. Esta donación. ¿Ya? Vamos, avance. Desde la pregunta 8. Si tienen alguna pregunta, abren su micro y me preguntan.
¿Cómo van, jóvenes? Hablen, manifiéstense. Profe, una pregunta. Listo, ya uno terminó. ¿Los demás? Listo, profesor. Listo, profe. Sí, profesor. Listo. Bien, a ver, empecemos entonces, ¿ya? Voluntarios, por favor. Pregunta número 8. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga.
Tutela y ejercicio democrático. 1. Vela por el orden interno y la seguridad. Verdadero. ¿No se me escucha? Ya, a ver. Entonces, dice, cuando dice reconoce derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga y cautela su ejercicio democrático, refiriéndonos a estos derechos, son afirmaciones verdaderas. ¿Cuáles son verdaderas? 1, 2, 3. La 1, primera, segunda y tercera. 2, 3. A ver. Velar por el orden interno y seguridad social. Ya. Pero aquí nos está hablando de sindicalización, negociación colectiva y huelga. ¿Qué tiene que ver el orden interno y la seguridad social con la sindicalización? Con la negociación colectiva y la huelga. Creo que nada. La 1 creo que no. Garantiza libertad sindical, sí. Fomenta la negociación colectiva, correcto. Claro, te habla de sindicato, te habla de negociación colectiva. Y luego te dice, regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Eso sí, entonces sería 2, 3 y 4. ¿Sí? Porque luego dice, representa al sector laboral o al trabajador frente a la empresa del Estado, no los representa. Por eso tiene sindicatos. Entonces, 2, 3 y 4. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Pregunta 9, voluntario. Ya, profe. Yo, profesor. Ya, creo que fue un chico primero. Ya, profe. Por ser un derecho fundamental de la persona, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, plazos que no se debe aplican a los casos de el uno, ¿no? El espionaje, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo. Muy bien. Espionaje, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Claro, para esos tipos de delitos, el plazo es 15 días, ¿ya? Recuerden que esta pregunta es del 2007, entonces, hoy en día el plazo de detención ya no es 24 horas. ¿Cuánto es? 48. ¿Ya? Hoy en día el plazo de detención es 48 horas. ¿Ya? Entonces, espionaje, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Muy bien, entonces sería falso, ¿no? ¿Dónde está? Falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Listo. Pregunta 10, señorita. O voluntario. Una investigación con arreglo a la ley, el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del fiscal de la Nación, de una comisión investigadora del Congreso y del juez. Correcto. Entonces sería falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? La A. Gracias, muy bien. Pregunta 11, voluntario. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Sociedad y Estado, artículo 1 de la Constitución. Pregunta 12, voluntario. ¿Cómo se le denominan los tributos que pagan los importadores por el ingreso al país de productos elaborados en el extranjero? Los aranceles. Aranceles, muy bien. Pregunta 13. Según nuestra Constitución vigente de 1993, la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Muy bien. Pregunta 14. ¿Qué capítulo corresponde al título segundo del Estado y de la Nación? La B, de la función pública. Estado y Nación. Función pública, no. Función pública está en el título primero. Tratados. ¿Ya? Título segundo, tratados. Pregunta 15.
¿Qué alternativa no corresponde al título 1 de la persona y sociedad? Es de la propiedad. De la propiedad, porque eso está en el tercero. Muy bien. Esta ya la hicimos, ¿no? Esta pregunta ya la hicimos. A ver, pregunta 2, voluntario. ¿Nadie? Jóvenes ilustres. ¿De ahí? Lee la pregunta, por favor. Las características básicas de la democracia son las siguientes: protección de los derechos de los ciudadanos, verdadero; la separación de poderes, verdadero; respeto de la Constitución, verdadero; concentración de funciones legislativas y ejecutivas y otras, falso; y el ejercicio absoluto de poder unipersonal, falso. Entonces, protección de los derechos de los ciudadanos es verdadero, separación de poderes es verdadero, respeto a la Constitución es verdadero, concentración es falso y ejercicio absoluto falso. Esta creo que también lo habíamos hecho. Esta también ya lo hemos hecho, ¿no? La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Ya, pregunta 4, voluntario. ¿Yo puedo, profesor? A ver. Corresponde al concepto de Estado peruano. Nación jurídicamente organizada, verdadero; población organizada por leyes y autoridades, verdadero; y población unida por vínculos, verdadero; ejerce el poder de gobierno al que está subordinado, falso; es una parte importante del gobierno, falso. Ya, el Estado es una parte importante del gobierno, esto es verdadero, pero población unida por vínculos es falso porque esto es concepto de nación. ¿Ya? Población unida por vínculos es nación. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Listo. Vamos desde la pregunta 5 hasta la pregunta 15. A ver, a resolver.
Bien, chicos, a ver. Pregunta 5. ¿Quién se va a inmolar? Ah, Por el legítimo derecho del Perú sobre su mar territorial le corresponde un límite máximo de 12 millas marinas, falso. Un límite mínimo de 200 millas marinas, falso. Ejercerlo conforme a los términos de la Convención del Mar, falso. Ejercerlo conforme a la soberanía y jurisdicción constitucional, verdadero. Cumplir con la política internacional marítima de la Convención del Mar, verdadero. la respuesta. Muy bien. Hasta ahí llegamos. ¿Listo? La próxima semana, jóvenes, vamos a hacer un super repaso de todo. ¿Ya? Voy a tocar 7 cosas. Derechos humanos. Voy a tocar, de nuevo, participación ciudadana, mecanismos. Voy a tocar Estado, Constitución y Estado. Se va a tocar, poderes, instituciones, a grandes rasgos. Y los últimos 2 temas van a ser identidad. Y el último tema va a ser patrimonio. ¿Listo? En eso va a Profe, consistir el repaso. ¿Alguna pregunta? profe, sí, ¿por qué la 2 es falso? Porque el límite, no es el límite, dice límite mínimo, 200 millas. O sea, dice que tenemos, este es el territorio, ¿no? Las 200 millas marcan acá. Mínimo 200 millas, pero podemos tener más. ¿Eso es cierto? No es un límite mínimo, es un límite máximo. Más la Constitución dice hasta las 200 millas, no desde las. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya está, perfecto. Hasta ahí cerramos grabación entonces, chicos.